Bienvenidos a Medio Ambiente. Hoy hablamos de qué pasó en la COP30. Pues la cumbre climática de la ONU que se realizó en Brasil terminó sin una hoja de ruta sobre cómo abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación. Aunque figuraban en el primer borrador, en el texto final aprobado se eliminó por completo cualquier referencia a los combustibles fósiles, en gran medida por la presión de los países árabes. Y a pesar de que hace 2 años, en la COP28, todos se comprometieron a eliminarlos progresivamente. Ante este silencio, Colombia expresó su rechazo y denunció falta de transparencia en el procedimiento, pues Brasil impulsó parte de las discusiones a puerta cerrada y con grupos específicos. La COP de la verdad no puede respaldar un resultado que ignora la ciencia. Según el IPCC, cerca del 75% de las emisiones globales de CO2 vienen de los combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos discutir el abandono de combustibles fósiles con medios de implementación en una manera justa, ordenada y equitativa. A pesar de la ausencia de los fósiles en el acuerdo, la presión continúa. Brasil, que tiene la presidencia de la COP durante un año más, se comprometió a crear las hojas de ruta de fósiles y de deforestación y ya está trabajando para llevarlas a la COP31 de Turquía. Por su parte, Colombia y Países Bajos organizarán en abril de 2026 la primera conferencia internacional para discutir cómo abandonar el petróleo, el gas y el carbón. Y el gobierno colombiano lideró la Declaración de Belén para incentivar acciones en ese camino. Más de 20 estados respaldan el documento propuesto por un país petrolero que intenta hacer la transición. Ya Colombia ha logrado mostrar que es posible. Por ejemplo, la exportación de carbón y café juntos este año ha generado menos ingresos que el turismo por naturaleza. O sea, empezar a generar valor agregado en nuestro país es la salida y se muestra que sí se puede. Tenemos obstáculos con el Fondo Monetario Internacional y los problemas de la deuda, porque cada vez aumenta más la deuda y hay menos espacio fiscal para las inversiones que se necesitan en diversificación y porque apenas decimos vamos a dejar de explorar, como ya dijo Colombia, el Fondo Monetario empieza a decir usted con qué va a pagar la deuda. Por eso hemos exigido un cambio de ese marco macroeconómico que incluya las necesidades de la transición climática. Y sobre esa transición justa que menciona Muhammad, en la COP acordaron crear un mecanismo para mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos. Un punto neurálgico, por ejemplo, es que se liberen las patentes para acceder a tecnologías de energías verdes, algo similar a lo que se pidió con la propiedad intelectual de la vacuna contra el COVID-19. Y eso es lo mismo que pasa con la tecnología para la transición energética. Hay unas tecnologías de las baterías, de la eficiencia energética, de los paneles solares, en donde a todos nos toca hacer una fila y gran parte de esta tecnología está concentrada en China. Entonces ahorita el mundo se está viendo un poco como en la línea, haciendo filita para ir paso a paso y recordemos la desigualdad que se dio en COVID. ¿Cuáles son los países que van a entrar primero? ¿Qué dinero vale un poco más cuando estamos haciendo esa fila y qué dinero vale menos, ¿no? Entonces, ¿cómo a cuál le va a tomar más tiempo? ¿Cuál va a llegar a una tecnología un poco más rezagada? Y aquí también es donde entra como estas tensiones geopolíticas. Otro tema central de la COP30 era la adaptación. Aunque se acordó triplicar la financiación para 2035, el texto no obliga a los países a aportar dinero. Simplemente los invita a hacer un esfuerzo. Además, esta cumbre comenzó con una propuesta de 100 criterios sobre cómo medir los avances para que los países se adapten a la crisis climática. Pero los indicadores generaron tensión entre África y América Latina. Los africanos quieren que se definan en Etiopía durante la COP32. Continúan presionando para que se reconozca que ellos tienen circunstancias especiales por ser más vulnerables a climas extremos y de paso recibir más dinero. Pero los latinos se oponen. Y nos pareció importante hacer oír la voz de Latinoamérica, planteando la necesidad de movilizar financiamiento para la adaptación, de tener además un tratamiento igualitario, equitativo entre los distintos países en desarrollo, todos los que tenemos circunstancias especiales de afectación y vulnerabilidad frente al cambio climático, y poníamos como ejemplo la reciente sequía que ha vivido Uruguay, así como los otros colegas de los otros países de América Latina han comentado las situaciones nacionales. Otra de las grandes expectativas era que la COP30 integrara las convenciones creadas en Río de Janeiro hace más de 30 años, pero eso no se logró, en parte por el rechazo de Arabia Saudita.
aunque sí se abrió un espacio para que los países puedan debatir esa sinergia el próximo año. Desafortunadamente, a pesar de la abrumadora mayoría de gobiernos de países desarrollados y en desarrollo que reconocen la urgencia de actuar, vimos al sospechoso de siempre y a sus amigos bloquear esto, no de buena fe. Hicieron una docena de intervenciones en un solo periodo de negociación y no estuvieron dispuestos a comprometerse ni a apoyar a la mayoría que sí reconoce que los retos de clima, naturaleza y tierra están vinculados y su implementación y políticas también necesitan estarlo. Nosotros necesitamos que estas convenciones se hablen entre sí porque nos estamos ahogando en papel, nos estamos ahogando en burocracia. Hablamos siempre de las 3 convenciones Río, pero hay más de 15 convenciones ambientales y de salud que le exigen a países como Panamá al menos 3 reportes en un periodo de 5 años. 3 reportes por 15 convenciones son 45 reportes. Nosotros nos estamos convirtiendo en casas editoriales, casas que publican reportes y no autoridades de acción en terreno, porque pasamos demasiado tiempo en este proceso. Hasta aquí nuestro programa. Gracias por vernos.